Bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa del Seminario Judicial y Prospectiva de Reforma Electoral, un espacio que está dedicado a la reflexión, a repensar diversos temas en el ámbito electoral y este seminario tiene un mecanismo o una composición de analizar sentencias y eventualmente reformas. En esta ocasión, el tema que abordaremos sería el tema de geografía electoral y candidaturas independientes, una figura que se ha instalado en el sistema electoral mexicano ha establecido una renovación en la política mexicana, me atrevería a decir, y por ello hemos hemos convocado a una serie de especialistas de muy diversos backgrounds, de una diversidad de formación que seguramente nutrirán y aportarán ideas. Este espacio está sobre todo destinado a que su consulta sea posterior en internet y esperamos que invite a la reflexión y que es un esfuerzo por la Escuela Libre de Derecho para tener pues una aportación, insumos, establecer mecanismos que abonen a una discusión pública y que ayuden a una reflexión de una posible reforma y también de repensar algunas decisiones judiciales. Bueno, pues sin más preámbulo, haré una breve presentación. En primer lugar, a la magistrada María Silva, que es un enorme gusto tenerla por acá, magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una abogada destacadísima dentro de la barra mexicana Colegio de Abogados y que ha tenido una notable participación en eventos académicos y una notable inquietud además de la carga jurisdiccional. Es un placer tenerla. Bienvenida, María. En segundo lugar, me gustaría presentar a mi amigo, el académico Javier Martín Reyes. Bienvenido, él es coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE, una de las voces más críticas que hemos podido encontrar en el ámbito electoral. Él tiene estudios de Derecho en la UNAM y también estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el mismo CIDE, con posgrados en la Universidad de Columbia y también estancias en la Universidad de Chicago. Es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Javier. Al contrario, gracias por la invitación. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Escobar, un abogado que ha tenido diversas participaciones, egresado de la UNAM, con posgrados en la Universidad Panamericana. También ha tenido una actividad importante dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha estado en diversas nominaciones para magistrado regional. Y es un gusto de verdad tenerlo, también una de las voces críticas al interior de las autoridades electorales, en este caso el Tribunal Electoral, y pues bienvenido, Rodrigo. Gracias, Arturo, por la invitación, un gusto compartir la mesa con personalidades como Javier Martín, como la magistrada, y mi agradecimiento a la Escuela Libre de Derecho por esta invitación. Pues muchísimas gracias y damos comienzo. El tema de hoy, como les decía, es el de geografía electoral y candidaturas independientes. Concretamente abordaremos tres sentencias, brevemente hago referencia a ellas. Hablamos del sub-JDC 1163 del 2017, el JDC 44 del 2018 y el sub-REC 232 del 2018. Todas estas sentencias tienen en común una reflexión muy concreta sobre la geografía electoral y concretamente sobre un requisito que consiste en lo que hemos llamado algunos la dispersión del apoyo ciudadano. Como se sabe, los candidatos independientes para poder participar tienen que cumplir con un requisito mínimo de firmas, que en este caso es del 3%, pero que adicionalmente implica que este voto ciudadano esté dispersado en las entidades federativas, en este caso de Puebla, o también en Nuevo León. Lo interesante del asunto es que la constante en estas tres sentencias es una declaratoria de inaplicación por inconstitucionalidad de este requisito. Hay algunos otros elementos también en algunas sentencias, pero el común denominador es este. Es constitucional, es válido que la ley exija que además de cumplir con el 3% para una candidatura independiente deba de cumplirse con la dispersión, y me parece que esto nos lleva a una reflexión mayor que al final me gustaría establecer con mis invitados, en el sentido de que ¿qué habrá que hacer al sistema electoral? Es establecer un estándar unificado a nivel nacional y federal entre todas las entidades federativas, o por otro lado está bien y es correcto que las entidades federativas, cada una de ellas, establezcan diversos requisitos.
A su vez también me gustaría, y que seguramente así será, recibir pues comentarios acerca del estándar de análisis de constitucionalidad, al margen de lo que cada quien quiera aquí decir, porque este es su espacio y así está establecido, pues empezaremos de esta manera. Y en primer lugar me daría mucho gusto empezar con la magistrada Silva, que, como decía, pues tiene un notable conocimiento en la práctica en su función como magistrada. Adelante, María, por favor. De nuevo, muchísimas gracias, Arturo, y la Escuela Libre de Derecho por la invitación. Como decía Rodrigo, es un honor estar aquí con ustedes, compartir esta mesa. Y, perdón, tengo que decirlo, es el Día Internacional de la Mujer. De repente, a veces hasta me entra la duda en este tipo de foros si soy la cuota o me invitan realmente por ser yo. Pero me da mucho gusto que haya mujeres en este tipo de ejercicios. En la mesa anterior también hubo una mujer, entonces también es destacable que nos inviten y tengamos participación y representación las mujeres. Y pues bueno, en relación específicamente, bueno, primero para precisar algunas otras cuestiones que se me hacen relevantes de estas sentencias que nos pidieron que analizáramos, hay una en la que no solo se analiza el tema de la dispersión de los votos, sino también los plazos para recabar el apoyo ciudadano. Y otra cuestión que se me hace muy relevante, incluso en las mismas diferencias entre las sentencias de la Sala Superior, las 3 sentencias son de la Sala Superior, valga la aclaración, es que 2 de estas sentencias, que son las relacionadas con candidaturas independientes en el Estado de Puebla, al final tienen esta declaratoria de inaplicación, como mencionas, Arturo, pero esta declaratoria de alguna manera hacen ahí una construcción argumentativa bastante elaborada y compleja, diría yo, y para decir que, a pesar de que es una inaplicación al caso concreto, el caso concreto no es solamente el de la parte actora en cada uno de los juicios, sino que es el caso concreto de la elección que se está viendo en el Estado de Puebla. Cosa que no pasa con la otra sentencia, que es la relacionada con la elección de Monterrey. Y esa sí es una inaplicación al caso concreto, como normalmente entendemos que es una inaplicación al caso concreto solo para el actor en este caso, que se me hace también destacable estas diferencias al momento en el que estamos analizando y haciendo un observatorio acerca de las resoluciones que se emiten por parte de nuestras autoridades jurisdiccionales. En este caso, no sé si habrá sido incluso esta diferencia en los efectos que se me hace muy notable y considerable, sobre todo por el impacto que puede tener en una elección, y perdón que empiece por algo que ni siquiera estaba planteado, pero es que a mí me llama mucho la atención desde que vi que empezaban a sacar este tipo de efectos en la Sala Superior. Y es la primera sentencia, fue la de... Perdón, las fechas, las 2 sentencias del Estado de Puebla fueron emitidas en enero y en febrero, y son las que traen la declaratoria para el caso concreto, viéndolo como la elección en su conjunto, y la tercera sentencia, que fue emitida en mayo, solo le aplica al caso concreto del actor que estaba impugnando. Entonces, ni siquiera es como una lectura de un cambio de criterio. Sí se me haría interesante saber por qué los efectos son diferenciados en cada uno de estos asuntos. Entiendo perfectamente la motivación de la Sala Superior, e incluso está muy bien razonado en términos de se generaría iniquidad en la contienda con el resto de las personas contendientes si no se hacen estos efectos generales dentro del caso concreto de la elección en la que se está juzgando. Y creo que vale la pena reflexionar sobre esto, incluso para efectos, ahorita ya nos lo mencionabas desde la invitación que nos hiciste, que de aquí pueden salir reflexiones para una posible reforma electoral. Entonces creo que valdría la pena revisar los efectos que pueden llegar a tener las sentencias de los tribunales electorales y a qué nos referimos específicamente con el caso concreto, qué es bueno, qué es malo y hasta dónde tenemos que llegar los tribunales electorales. Y bueno, para entrar un poco en materia, ¿cuánto tiempo me queda? Tú sí pusiste el cronómetro porque yo no, perdón. No me siento en libertad porque también tienen que hablar Javier y Rodrigo. Pero bueno, ese era un punto que sí se me hacía importante traer a colación, porque incluso es importante para la reflexión de nuestro propio sistema, no solo en candidaturas independientes, sino en términos generales del sistema electoral. Y hablando de una cuestión, porque también lo voy a traer a colación, sacando un poco de lo que se vio en la mesa anterior, que era relacionada con los OPLES, institutos electorales locales, es ¿conviene o no conviene homologar
los criterios que tú nos lo preguntabas así respecto a las candidaturas independientes. ¿Conviene homologar los plazos para la recolección del apoyo ciudadano? ¿Conviene homologar el número de firmas que tienen que recabar? ¿Conviene homologar los criterios de dispersión, si es que es posible que haya dispersión o no? Todos estos requisitos de candidaturas independientes, ¿conviene homologarlos o no? Mi respuesta y mi reflexión después de los asuntos que hemos estado viendo en la sala es no. Y la verdad es que yo soy una ferviente luchadora por el federalismo en nuestro país. Y creo que está muy relacionado con esto, el tema de la homologación. A final de cuentas, por algo se da la libertad configurativa a cada uno de los estados. Parte del debate de la mesa pasada tenía mucho que ver con eso. Y creo que el punto fundamental aquí es: cada estado, cada entidad federativa tiene circunstancias, situaciones muy diversas en su interior. Es muy distinto pensar en una candidatura independiente en Chiapas a pensar en una candidatura independiente en la Ciudad de México o una candidatura independiente en Nuevo León. Cada sociedad tiene diferentes circunstancias socioeconómicas, tiene diferentes circunstancias de religión, de cultura, del manejo o la cosmovisión comunitaria que se puede tener al interior de una sociedad. Y entonces por eso creo que es importante y rescatable, de verdad, respetar esa libertad configurativa al interior de cada uno de los estados, para que sea el propio Congreso de cada uno de los estados que tiene este apego y este conocimiento de la realidad que vive su sociedad, quien determine cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona que aspire a ser una candidata o candidato independiente para algún cargo local. Obviamente, si hablamos a nivel federal, pues cambia totalmente la cosa, pero hablando de elecciones para cargos locales, yo creo que sí los requisitos deberían de ser diferenciados, y no creo que esto implique una desigualdad frente al resto de los contendientes o las contendientes, porque nos estamos acotando a un ámbito geográfico en el que siempre va a haber igualdad dentro de las candidaturas que compiten para ese cargo en particular. Y es diferente lo que va a suceder en un estado que en otro, sí, así como es diferente, por ejemplo, la duración del cargo de los ayuntamientos en Oaxaca por sistemas normativos internos que a veces duran un año y nadie dice que se les está violando su derecho a la igualdad frente a los ayuntamientos que duran 3. Entonces, yo creo que tampoco rompe con la igualdad, porque dentro del universo de la elección que se está regulando, todo el mundo jugaría con las mismas reglas. Muchas gracias, magistrada. La verdad, muy interesante. Incluso te adelanto una pregunta, y un poco queriendo aprovechar la presencia de Raúl y de Javier por este tema, por supuesto de Rodrigo, del tema del Equal Protection, es decir, que si a partir de un estándar que está a nivel federal podría violarse este tema, pero hay una posición y eso me gusta mucho porque pues está, digamos, asumiendo, ¿no?, una postura y que me parece bien interesante, relacionada con una reflexión general del federalismo. Bueno, pues sin más preámbulo, le tocaría ahora a Javier. Por favor, Javier. Pues otra vez muchas gracias, Arturo, por la invitación, tanto a ti como a la Escuela Libre de Derecho. De verdad que es un privilegio estar en esta mesa con tan distinguidos ponentes, ¿no? Yo quisiera quizá comenzar mi intervención. Hace rato que decías todo el tema de la importancia de la crítica. Creo que en estos 3 casos tenemos 3 sentencias, ¿no?, en las que, por lo menos desde mi punto de vista, el resultado creo que es adecuado, ¿no? O sea, creo que, y ahorita podremos hablar un poco más de cuáles son las metodologías específicas que se utilizan en las sentencias, y que, como bien ya decía la magistrada, no necesariamente son iguales. Sí creo que lo que tenía, o sea, digamos, el común denominador es el que mencionabas, requisitos de distribución geográfica, pero sí creo que en todos los casos, ¿no?, se trataba de requisitos que sí limitaban de una manera muy significativa el ejercicio del derecho a ser votado, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que son sentencias que llegan a un resultado que para muchos nos puede parecer adecuado, pero además creo que sí son sentencias que nos dicen muchos de los problemas que hemos tenido, sobre todo en sede jurisdiccional, para poder evaluar la razonabilidad, la proporcionalidad, digamos, de este tipo de medidas. Y a mí la impresión que me da es que estos 3 casos, de alguna manera, lo que ejemplifican es lo difícil que ha sido articular de una manera coherente y consistente el control de constitucionalidad de este tipo de requisitos, ¿no? Creo que hay una parte que es netamente estructural, ¿no? Creo que algo que se alcanza a ver muy bien en las sentencias
es cómo, por ejemplo, la revisión en abstracto que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este tipo de requisitos muchas veces no nos ayuda a resolver los conflictos antes de que inicie el proceso electoral, cuando el sistema constitucional está pensado precisamente para eso, ¿no? Para que tengamos acciones de inconstitucionalidad, para que se presenten 90 días antes de los procesos electorales y para que nosotros, ¿no? Y como ciudadanos o los partidos políticos o los candidatos tengan certeza de cuáles son las reglas del juego. ¿Cuál es la dificultad? Creo que ha tenido la Corte, creo que son dos. La primera es el requisito de que se necesitan 8 votos para poder invalidar cualquier ley electoral, ya sea federal o local, ¿no? Creo que sobre todo en la primera sentencia era muy claro cómo sí había mayorías quizá de 5 o de 6 ministros a favor de la constitucionalidad de varios requisitos, pero pues no se alcanzaba la calificada, entonces nos íbamos al proceso electoral. La segunda, y creo que también es estructural, es que creo que a la Corte muchas veces le ha costado mucho trabajo entender este tipo de requisitos, porque ellos no tienen el control concreto de constitucionalidad, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un tema de información, ¿no? En el sentido de que la Corte sí ve cuáles son los efectos de las normas administrativas, laborales y penales, y muchas veces no ve los efectos que tienen las normas electorales porque no tiene ese tipo de control, ¿no? Y sí creo que, por ejemplo, cuando uno piensa en distribución geográfica, pues es muy sencillo hacer un argumento, digamos, muy lógico, en el sentido de decir, bueno, ahí hay una finalidad que es constitucionalmente válida, que es asegurar la representatividad de esa candidatura, la competitividad de la candidatura, no solo en un espacio geográfico concentrado, sino en todo el estado, en todo el municipio o todo el país. Lo que pasa creo que es que en los hechos, y quienes hacen política, saben que ese es yo creo que el requisito más difícil de cumplir, ¿no? Porque el tipo de estructura que uno tiene que tener para poder abarcar 2/3 partes o el 50% de cualquier, digamos, distrito, estado o incluso del país, creo que es muy grande. Y eso creo que a veces parece que la Corte no alcanza a verlo precisamente porque no está viendo el control. Por el contrario, creo que el Tribunal Electoral sí ha sido muy consciente de este tipo de requisitos limitan de manera dramática, y creo que lo que ha hecho es abrir una enorme cantidad de oportunidades para revisar la constitucionalidad de este tipo de requisitos, ¿no? Creo que en las sentencias también queda muy claro, ¿no? Y creo que conecta un poco con lo que decía la magistrada hace rato. Tenemos impugnaciones que se presentan desde la emisión de la convocatoria, tenemos impugnaciones que se presentan a lo largo del periodo de recolección, como es en el caso, ¿no? de Puebla que vimos y que es la segunda sentencia, y tenemos otro análisis de constitucionalidad que se da cuando ya concluyó el periodo de recolección y ya cuando tenemos resultados, ¿no? Esto creo que tiene un problema, digamos, en términos de certeza, y es que las reglas van cambiando conforme transcurre el proceso electoral, con incidencia también el principio de equidad, que era lo que decía la magistrada. Y eso creo que sí son problemas estructurales. Hay otros que creo que son, digamos, ya más de las metodologías que ha utilizado el Tribunal Electoral, y las apunto rápido para no extenderme mucho, pero creo que estas 3 sentencias, ¿no? Tanto digamos, los votos mayoritarios como los votos particulares, lo que nos muestran también es que el Tribunal Electoral no ha terminado de definir cuál es la metodología ni los parámetros que utilizamos para analizar este tipo de restricciones, ¿no? Parecería en principio que el test de proporcionalidad a la Alexi es lo que se utiliza, pero si pensamos, por ejemplo, en la primera sentencia, lo que vemos en realidad es un razonamiento a partir del principio de igualdad, que no necesariamente es el test mismo de proporcionalidad. Y si vemos, por ejemplo, la última sentencia, el recurso de reconsideración en el caso de Nuevo León, ahí parece que no aplican los 3 pasos del test, sino que es un ejercicio más de razonabilidad pura, ¿no? Entonces tenemos diferentes metodologías y tenemos también diferentes parámetros, ¿no? En algunas sentencias se sugiere que el punto de comparación son los partidos políticos, ¿no? Y se dice en un par de sentencias que cuando los requisitos para tener una candidatura independiente son más altos que para un partido político, se puede presumir en principio que tenemos ahí, digamos, una norma que es inconstitucional. Pero a veces en otros asuntos, ¿no? Parece que no se utiliza necesariamente el punto de comparación de los partidos políticos, sino que se adopta una perspectiva comparada de cómo está regulado en otros estados, ¿no? Creo que en el caso de Enrique Cárdenas es muy claro, y justo ese era el argumento que él hacía. Entonces, digamos, en suma yo que diría, pues tenemos un problema, creo que en términos de certeza y de claridad de las reglas, que tiene fuentes estructurales, ¿no? La articulación entre Corte y Tribunal Electoral, y que también creo que tiene problemas de aplicación en sede judicial, ¿no? En el sentido de que, por desgracia, creo que el Tribunal Electoral todavía no ha terminado de definir esa metodología.
Y lo reitero, independientemente de que, por lo menos a mí en este caso, no me gustan los resultados a los que llega la sala superior. Perfecto, muchas gracias, Javier. Pues muy interesante. Yo quisiera comentarles que pues en el tema de candidaturas independientes me parece que el tema del control constitucional versus corte con tribunal es muy palpable porque ha habido las diferencias, la constante impugnación, como bien decían, desde la convocatoria hasta los resultados, da mucha pie a impugnación de cada porción normativa que a lo mejor en la Corte ni siquiera se impugnó o no permite palpar esos temas de constitucionalidad. Entonces, me parece que es muy interesante. A mí me gusta con todo y el modelo porque enriquece, como creo, en pocas materias esto. Es decir, no tenemos en otras materias esta posibilidad que haya una doble revisión. Y yo en el tema de candidaturas me ha preocupado particularmente, y en un libro que tengo, pues que puede ser aplicable a otros temas del electoral, sí hay una gama de 4 escenarios que establezco ahí para eventualmente cómo podría ser este control y el grado de vinculatoriedad que hay ahí. Me parece que eso es algo que podemos extrapolar para un tema de control de la constitucionalidad que se vuelve muy particular del ámbito electoral, y por eso hemos decidido ponerlo en las primeras mesas, porque me parece que en pocos ámbitos del sistema jurídico mexicano encontramos esta dualidad de control constitucional. Bueno, sin más preámbulo, Rodrigo, por favor, tus primeras impresiones. Gracias, qué amable, Arturo. El problema de hablar casi al final o de los últimos es que te dejan prácticamente sin materia, sobre todo cuando estás con personas que conocen muy bien la materia. Pero entonces trataré, para no sentirme en un tribunal, de no repetir exactamente lo mismo que ya se dijo, ¿no? Primero, saliéndome un poco del tema, porque es algo que me llamó mucho la atención, este tema de la desvinculación entre Corte y Sala Superior. La ley previó, hasta cierto punto, creo que con mucha lógica, y ahorita me hace más, la opinión de la Sala Superior en las acciones de inconstitucionalidad. Pero ahí tenemos una triste y lamentable reflexión de la Corte desde hace muchísimos años, donde dijo, bueno, a final de cuentas lo que diga la Sala Superior, a mí me es totalmente inclusive. No me tengo ni siquiera que pronunciar sobre la opinión de la Sala Superior. Creo que el sistema precisamente estaba diseñado así. O sea, la idea del constituyente y del legislador era, a ver, si la Corte no es el órgano especializado y tenemos un órgano especializado, bueno, pues que el órgano especializado le dé una opinión que le sirva como un criterio orientador. Efectivamente, no va a ser quien decida, a final de cuentas, la cuestión constitucional, pero bueno, debería tener un peso un poco más específico e incluso quizá la Corte debería razonar un poco más por qué no se ajusta o por qué desatiende o por qué no le pareció bien la opinión de la Sala Superior. Eso ahorita me surgió como reflexión. Yo quisiera, antes de entrar un poquito más en el tema de la denominación de candidaturas independientes. Creo que la propia denominación de candidatura independiente nos ha hecho mucho daño. Porque en una de las sentencias, precisamente, que es en la sentencia de Monterrey, también se analizan otros requisitos, que es el de no ser militante, que también se declara inconstitucional, y el de ser dirigente, que ese sí se dice, ese sí es constitucional. Y uno de los argumentos que se utilizan en el caso de los militantes y en el caso de los dirigentes es decir, bueno, es que unos tienen más vinculación que otros con el partido político. Esto deriva, y se avientan ahí un razonamiento de la subjetividad y del compromiso ideológico, etcétera, etcétera. Este tipo de razonamientos parte, yo creo, de la idea de esta denominación, desde mi punto de vista incorrecta, de la candidatura independiente. Primero tuvimos el tema de las candidaturas ciudadanas, afortunadamente eso se superó por esta dicotomía falsa entre malos políticos, buenos ciudadanos, entonces afortunadamente ahí quedó. Pero seguimos con el tema de las candidaturas independientes. Y escuchamos en muchas ocasiones gente que dice, ¿independientes de quién? Si es que acaba de abandonar el partido político X y como no lo hicieron candidato ya se brincó para allá. Pero miren cómo sí es, cómo no es independiente y está vinculado con tal y cual fuerza política. Creo que si superáramos el tema de la denominación de candidatura independiente y lo dejáramos un poco más abstracto, un poco más objetivo y dijéramos candidatos postulados por partidos y no postulados por partidos, superaríamos toda esta discusión desde mi punto de vista hasta cierto punto inclusive inocua de decir si alguien está dependiendo o vinculado todavía con su pasado político. Como además, si tener un pasado político fuera
esencialmente malo o pernicioso. Entonces, creo que por ahí a mí me gustaría que pudiéramos ir reflexionando acerca de insistir en esta denominación de candidaturas independientes, porque siempre nos vamos a encontrar frente a la problemática de independiente frente a quién, ¿no? Me salí de tal partido, pero hoy me voy y me uno a otro partido. Yo, en algún momento, en una comparecencia en el Senado, un senador me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa de un candidato independiente que gana y después se va a la bancada de otro partido político y eso le sirve para eludir el cumplimiento, por ejemplo, de la sobrerepresentación? Y en ese momento me quedé pensando, bueno, pues es lo mismo que pasa cuando formas una coalición. No, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero eso no tiene nada que ver con el tema de la postulación de la candidatura independiente o de la candidatura no partidista. Es un tema propio ya de la decisión de los legisladores de formar o no formar parte de una determinada de un determinado grupo parlamentario. Incluso la Sala Superior ha dicho, los temas de derecho parlamentario pues, no son justiciables a través de la jurisdicción electoral, ¿no? Ahora, a mí el tema, yo también coincido en que han puesto un estándar demasiado elevado a los candidatos independientes, los candidatos no partidistas. Pero esto obviamente se entiende desde la lógica de que quien hace la ley pues, pone los requisitos, ¿no? Y en este caso difícilmente los partidos políticos van a propiciar un sistema en el cual pues, les pueda repercutir en un determinado pérdida de acceso al poder a través de este tipo de figuras novedosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí la Sala Superior se ha ido y creo que parte de la idea también de que como no se fueron directamente sobre los porcentajes, como los porcentajes en la mayoría de los casos se validaron, entonces como que hubo la forma de decir cómo flexibilizamos un poco los elevados requisitos. Entonces, bueno, vamos quitando el tema de los plazos. A mí lo que no me gusta en el razonamiento de algunas de las sentencias es el tema de la dificultad, porque parece que la constitucionalidad de la norma depende del caso particular, depende de que a mí se me haga muy difícil conseguir el número de apoyos en 30 días y además en 2/3 partes del territorio. Para mí es muy complicado, entonces como para mí es muy complicado, pues inaplícame la norma. En Poder Judicial hay criterios ya muy viejos donde dice que la constitucionalidad de una disposición pues depende del contenido propio de la norma con independencia de a quién se le pueda o no aplicar. Y otro punto que también lo tocaron y que también a mí me produce mucha reflexión es el tema efectivamente de cuándo tenemos que impugnar las normas. Ese es un punto que desde hace muchos años la Sala Superior no ha podido definir, no ha podido establecer claramente. Hay por ahí una jurisprudencia donde se dice la inconstitucionalidad de normas se puede impugnar en cualquier momento, en detrimento obviamente del principio de certeza y de equidad en la contienda. Y eso se ha traducido en que se haya, digamos, tratado de subsanar ese tipo de cosas a través de este tipo de sentencias. Hay también en Puebla otro caso de afiliación al PAN, si no mal recuerdo, donde se dijo, bueno, esto aplica para todo mundo porque era una cosa ahí tremenda, ¿no? Entonces, sin embargo, seguimos, pareciera que incluso en materia electoral ya tenemos declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Ya superamos a la Constitución, ya no necesitamos 5 sentencias, bueno, una, ¿no? Llevamos una apenas declaratoria, darle aviso al Congreso estatal, ¿no? Ya nosotros, me parece muy bien, pero sin embargo es una salida forzada, ¿no? Derivada de la propia mecánica del sistema. Entonces, para no seguir abusando en este momento, yo me quedaría en este punto. Muchas gracias, Rodrigo. Pues muy interesante este tema. Yo un poco me gustaría abonar en el sentido que yo he visto un poco una generación de tipo de impugnaciones. En un primer momento, el tema que predominaba el porcentaje. Y después esta me parece que ya es una etapa de alguna manera superada, porque ya la Corte estableció la constitucionalidad del 3%, a partir de eso el tribunal declaró la inconstitucional del 4 y 5, y más o menos se ha regularizado esto a nivel nacional. Ya no encontramos entidades federativas donde haya más del 3%, y dado que la Corte ya ha establecido su constitucionalidad, ha habido una regularidad. A mí es la parte que creo que me gusta del sistema, que le da con todo y todo, con esta diversidad de criterios, una cierta uniformidad al sistema, porque empieza a establecer ya ese punto, y ya no es tema, por ejemplo, hoy en día, de que el porcentaje de firmas. Y encuentro que el siguiente
generación, por llamarlo de alguna manera, de impugnaciones es esta de la dispersión. Y es muy interesante lo que dice Rodrigo, porque precisamente hay una reflexión incluso mayor. ¿Cuál será el momento adecuado para esto? Me parece que también existen otros temas, por ejemplo, en el de paridad de género, de cuándo sería el momento de impugnarlo, ya una vez que pasó la elección, ¿no? Y me parece que se está construyendo, pues a golpe de sentencia, más o menos una definición que ya cambian las cosas una vez que hubo una jornada electoral. Si bien no acaba de ser uniforme este criterio, me parece que esa discusión debería, como bien señala Rodrigo, incorporarla aquí y establecer un estándar de unificación. Bueno, pues y finalmente también presentamos a Raúl Pérez Johnston, profesor de esta escuela y profesor de la Universidad de Anáhuac, con una experiencia importante en materia de amparo y en materia de control de la constitucionalidad, con posgrados en la Universidad de Chicago. Entonces le da una panorámica muy interesante que enriquece a la visión electoral y al control constitucional que se realiza en el ámbito electoral. Raúl, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bien, gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir esta mesa con buenos amigos y especialistas. Sí, y a mí me gustaría que nos dieras las impresiones, una primera impresión sobre estas tres sentencias, el canon de constitucionalidad, la inaplicación del mismo. ¿Qué nos podrías decir? Mira, de primera impresión respecto de alguien que pues conoce los temas, pero hasta cierto punto es externo a la dinámica propia del tribunal y a la construcción jurisprudencial que se ha seguido. Me parecen sentencias interesantes en cuanto a que se analiza, sobre todo desde una perspectiva de proporcionalidad, la validez o no de exigir cierto tipo de requisitos para las candidaturas independientes, ¿no? Desde el tema de requisitos de firma, el tema de apoyos geográficos en una entidad, el tema de la separación, por ejemplo, de un partido político, o sea, la razonabilidad en el término, dependiendo del tipo de cargos que han ocupado dentro del mismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, luego llego yo a estos foros y termino siendo un tanto iconoclasta, porque tal vez precisamente por lo mismo que no estoy tan inmerso en el día a día de la discusión, ¿no? y hasta cierto punto contaminado por los temas, me parece que aun cuando se declaran inválidos ciertos requisitos, me parece que el tribunal sigue dando vueltas alrededor de todo un marasmo de legalismos dentro de la LEGIPE y dentro del código que me parece que van mucho más allá de una propuesta funcional para aterrizar los preceptos constitucionales en torno a las candidaturas independientes, ¿no? Me parece, por ejemplo, en este sentido que hemos padecido una sobreregulación terrible de las candidaturas independientes que han hecho en buena medida nugatorio la aspiración de muchas personas de poder querer presentarse. Me parece que el derecho a ser votado en términos del artículo 35 de la Constitución pues no tiene las restricciones legales que la legislación secundaria imponen desde la perspectiva constitucional. ¿Qué es lo que necesitas para poder ser candidato independiente desde mi punto de vista? Cumplir con los requisitos constitucionales para poder aspirar al cargo, ¿no? Todo lo demás tiene efectos electorales, estoy de acuerdo con ello, pero no sé si tendrían que tener una relación directa con la posibilidad de postularte, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que registres tu candidatura y otra cosa es cómo vas a competir y en qué condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las sentencias dice distingue, por ejemplo, en cuanto a la pertenencia a un partido político. Si fuiste dirigente o eres nada más militante. Yo diría, ¿qué importa, no? Los dos son ciudadanos. Oye, que uno tuvo mayor carrera en un partido político, que podría tener mayor influencia sobre una cierta base, pues como también lo podría tener un artista, ¿no? O alguien que con base en su carisma, en su esfuerzo, en su trabajo, pues ha desarrollado ciertas redes de contactos, cierto convencimiento en una base electoral para poder aspirar a un cargo de elección popular, ¿no? Incluso el tema de las firmas, me parece hasta cierto punto también
irrazonable, ¿no? Para registrarte necesitas demostrar ex ante que tienes representatividad. Pues eso demuéstralo en la elección, ¿no? Ahora, si lo que tú quieres, ¿no? Y eso digo, es una opinión muy particular, ¿no? Si lo que tú quieres es obtener apoyos del Estado para poder competir, ¿no? Financiamiento público. Si tú quieres espacios de tiempo aire en medios de comunicación masivo. Si tú quieres participar en el debate de los candidatos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo que pudieran exigirse ciertos requisitos para demostrar que vale la pena que el Estado gaste en ti porque tienes una presunción de representatividad mínima, ¿no? Pero simplemente para que te suban a la boleta, pues me parece que aún así estas sentencias siguen batallando con una sobreregulación de las candidaturas independientes, ¿no? Un poco en esta segunda ronda me gustaría pues un poco qué otras impresiones han encontrado en cuanto a la metodología del control constitucional. Bueno, ya nos adelantó Javier, pero bueno, al margen de eso, pues lo que ustedes quieran comentar. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Arturo. Tomando tu provocación y parte de lo que reflexionaba Rodrigo, se me hace importante tratar de pensar, al menos así yo lo veo, cierta ideología o pretensiones que subyacen en este tipo de sentencias por parte de quienes las emitimos. Y creo que en muchas cuestiones lo que podemos ver reflejado es, hasta cierto punto, qué sistema electoral queremos. Y entonces muchas veces, por ejemplo, yo coincido totalmente con Javier en estos asuntos. El resultado me gusta. O sea, yo también estoy convencida de que los 30 días eran insuficientes. Estoy convencida de que la dispersión no es un requisito que abone a una mayor participación de la ciudadanía en este tipo de procesos. Pero enfrente de eso tenemos la certeza, tenemos el momento de la impugnación. Por ejemplo, aquí tenemos una segunda impugnación de un acuerdo que ya había estado impugnado, que ya había tenido sentencia, de la misma persona. Entonces, creo que sí nos puede llevar a pensar aquí, en parte lo que subyace es justamente eso, este dilema al que nos enfrentamos muchas veces como juzgadoras electorales de este sistema electoral que estamos viendo, ¿realmente es lo que queremos o no? Podemos en ese momento empezar aquí tenemos como juzgadoras constitucionales con este control, utilizarlo como mecanismo para ir adecuando el sistema y hasta dónde nos podemos meter o nos tenemos que restringir, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es cambiar o interpretar la legislación para decir que es contraria a la Constitución, y no sé hasta qué punto en algunos casos es por querer moldear nosotros el sistema a lo que nosotros vemos que es un sistema bueno. Y entonces por eso a lo mejor vemos todas estas diferentes metodologías, porque dependiendo del magistrado o la magistrada que tenga en su ponencia ese asunto, lo va viendo, lo va moldeando, y entonces a ver, para llegar a este resultado lo que tengo que hacer es este tipo de metodología. Perdón, estoy siendo muy autocrítica, pero creo que probablemente eso es lo que esté pasando con algunas de estas resoluciones. Y por eso se da esta diferenciación de metodologías, porque en realidad lo que estamos buscando es el efecto y no tanto la consistencia en la manera en la que estudiamos los asuntos. Y coincido de verdad con Juan Javier, en este caso los tres asuntos creo que es bueno para nuestro sistema el resultado al que se llegó, pero a lo mejor tendríamos que también pensar como jueces y jueces constitucionales, ok, pero tenemos entonces que abonar mucho más y ser consistentes no solo con este tipo de criterios, sino con toda la metodología para dar mucha mayor certeza a la sociedad, incluso desde, que a lo mejor es algo muy técnico, pero sí puede llegar a impactar incluso en la misma legitimación de nosotras como autoridades electorales. Y hablando un poco de este tema, de qué sistema queremos, escuchando la mesa anterior también como que me surgía la duda, ya sabía yo que venía yo a esta mesa de candidaturas independientes. Creo que es necesario que escuchemos
a quienes contendieron por una candidatura independiente en el pasado proceso electoral. En el proceso electoral, en la primera ocasión que hubo así como que varios, que ganó el Bronco, que ganó Kumamoto, escuchamos sus experiencias, fueron experiencias triunfadoras y creo que ahí como que hubo una gran llamarada y todo el mundo dijimos, sí, las candidaturas independientes van bien. Y el siguiente proceso que fue el pasado, les fue muy mal a las candidaturas independientes. En parte yo no sé si es por incluso la implementación de las candidaturas independientes por parte de las autoridades administrativas. En algunos estados veíamos que los lineamientos salían y decían, a partir de mañana empieza el periodo para que presentes tu solicitud para ser aspirante y tienes solo 30 días, era en diciembre, llegaban los aspirantes a la sala, me acuerdo, y nos decían, es que están cerrados los bancos la mitad del tiempo que tengo yo para presentar mi solicitud y tengo que presentarla con la apertura de mi cuenta, en algunos casos eran 3 cuentas bancarias, o sea, no sé hasta qué punto fue falta de previsión de las autoridades, teníamos el proceso más complejo de toda la historia, yo lo sé, pero creo que vale la pena ver también en retrospectiva, analizarlo junto con aspirantes a una candidatura independiente, de la mano de autoridades administrativas e incluso tal vez, como decían en la mesa pasada, dejar que repose esto un poco y esperar a ver qué pasa en 3 años. Si se repiten las mismas reglas del juego, ya también la ciudadanía sabe cuáles son los requisitos que les van a pedir, que los lineamientos van a ser semejantes, ya saben las fechas y entonces se pueden ir preparando para buscar su candidatura independiente. Ahorita nos enfrentábamos todas a, vamos a ver qué viene, no tenemos la menor idea de cómo iban a estar esas reglas del juego, excepto por los requisitos que ya estaban en la ley, pero la implementación práctica de qué tienes que hacer, a qué ventanilla tienes que ir, qué documentos tienes que presentar, era la primera vez a la que nos estábamos enfrentando. Entonces creo que sí vale mucho la pena reflexionar y de verdad de la mano de estas personas para que nos digan qué fue lo que necesitó, qué fue lo que les faltó que se considerara para efecto de que tuvieran éxito las candidaturas en este pasado proceso electoral. Sí, muy interesante lo que dice la magistrada, porque yo esto lo he dicho en otras ocasiones como en términos futbolísticos. Las candidaturas independientes pues han tenido temporadas ganadoras como el Leicester, que de repente queda campeón siendo un equipo colero de la liga inglesa, y hay veces que no van a pintar. Me parece que ese fenómeno incluso en sí mismo ya es una experiencia y que es palpable. Y tiene mucha razón porque parece que pues en aquella ocasión Kumamoto, Cloutier, todos esos estaban en todos lados y ahora no los pelamos y que es tal vez cuando más deberíamos de escucharlo, esa imposibilidad del cumplimiento de los requisitos. A mí también me parece interesante este tema del entre comillas, efecto erga omnes, que ya también lo teníamos en precedentes del Estado de México y que me gustaría mucho con el background de Javier y de Raúl por la doctrina de derecho comparado del equal protection, que en otros ámbitos del comercio, sí, lo sabrán muy bien ustedes, pues se han elevado, pero que se han generalizado, a pesar de que cada uno se aplicaría, pero por un lado, eso es muy interesante, que está ausente en la discusión, pero por otro lado me parece muy llamativo lo que dice la magistrada de que pues finalmente la equidad, ahí están compitiendo y están establecidos en igual de circunstancias, con los requisitos y reglas. Y esto me parece nos llevaría a una reflexión mayor sobre el tema del federalismo y los objetivos que muy bien señala, ¿no? Sí creo que no solo en el Tribunal Electoral, sino en muchísimos otros órganos jurisdiccionales, ¿no? Se ha comprado la idea de que la única manera de resolver los casos de constitucionalidad es a través del test de proporcionalidad, ¿no? Y más allá de las virtudes o los otros problemas que puede tener el test, yo sí creo que desde como está ideado, digamos, teóricamente, sí es un test que lo que quiere capturar son las circunstancias particularísimas de la disputa, ¿no? La ponderación, el último paso del test de proporcionalidad, lo que nos exige a nosotros como operadores jurídicos es a ver las circunstancias específicas que se dan en cada uno de los casos para ver cuál de los 2 o más principios que están en pugna tienen más o tienen menos peso. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a las mismas reglas, ¿no? Con condiciones fácticas diferentes, podemos llegar a sentencias o a resultados que son contradictorios, ¿no? Y creo que eso es particularmente complicado en materia electoral, ¿no? Porque en materia electoral, así como en otras áreas donde lo que tenemos enfrente
es una competencia entre diferentes actores que están persiguiendo, en este caso, maximizar su número de votos, la claridad de las reglas es algo fundamental, ¿no? Es más, yo creo que habría muchos que dirían que un principio básico, digamos, en materia electoral o en condiciones de competencia es el trato imparcial por parte de las autoridades, incluidos los juzgadores. Y sí creo que lo que hemos visto, ¿no?, y eso se ve mucho en las 3 sentencias que estamos discutiendo, es que la sala enfatiza que tiene que ver las circunstancias particulares, ¿no?, de cada uno de los estados, ¿no? Y quizá de manera todavía un poco más preocupante, lo que vemos es que se hace esta afirmación de que hay que ir caso por caso, pero después ya cuando vemos los argumentos de la sala, pues no nos queda tan claro por qué, por ejemplo, Nuevo León es tan diferente de Puebla. Digo, sabemos perfectamente que Nuevo León y Puebla tienen muchísimas diferencias, pero si leemos las sentencias, no queda claro cuáles son esas diferencias que son relevantes para la resolución del asunto. Muchas veces lo que se hace es, se hace referencia, bueno, lo que pasa es que aquí hay tantas secciones electorales, aquí hay un número determinado de municipios, pero la sala no nos termina diciendo cómo esos parámetros se traducen en un estándar judicialmente manejable que nos lleva a resultados que pueden ser diferentes. Entonces yo sí creo que ese tema de pensar en las soluciones caso por caso puede ser complicado. Creo que hay otros problemas, digamos, metodológicos en las sentencias que también pueden romper esta articulación que tú mencionabas entre la Corte y el Tribunal Electoral. Pienso, por ejemplo, en la primera sentencia, en el caso de Puebla, ¿no? Ahí hay una afirmación que yo creo que es, digamos, teóricamente defendible, pero que en la práctica puede ser muy problemática. Por lo que dice la Sala Superior con todas sus letras, es que incluso cuando hay un pronunciamiento sobre la validez de una disposición en abstracto, entenderíamos que por parte de la Suprema Corte de Justicia, en el caso concreto se puede ver si es inválida, ¿no? Entonces, ahí esa función, digamos, homologadora que tendría en primer momento la Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad, pues termina siendo debilitada en el caso concreto, ¿no? Yo nada más añadiría un par de cosas, ¿no?, con base en lo que han dicho quienes me han presidido en el uso de la voz. Creo que lo que decía Rodrigo sobre, y también yo creo que también lo que decía Raúl sobre la imagen que tenemos de las candidaturas independientes, sí es genuinamente algo como muy pernicioso, ¿no? Creo que sí, durante mucho tiempo nos fuimos construyendo esta idea de que las candidaturas independientes tenían que ser como de ciudadanos impolutos que nunca habían tenido contacto con la política o con los partidos políticos, y creo que hoy en día la realidad lo que nos ha demostrado es que los políticos que compiten para un cargo de elección popular, sea a través de partidos políticos o sea por una vía, ¿no?, diferente a los partidos políticos, son políticos, hacen política y terminan haciendo una cosa muy parecida a un partido político, ¿no? Creo que no es en balde que los candidatos que han sido más exitosos, pienso por ejemplo en el ahora gobernador de Nuevo León, pienso en el mismo Cloutier, pienso en la misma Margarita Zavala, pues son personas que tenían una vinculación clara con la política partidista. Y también creo que no es casualidad que muchas figuras que en principio habíamos pensado que sí estaban, digamos, como completamente ajenas a la vida política y partidista, pienso por ejemplo en el caso de Pedro Kumamoto, hoy en día se estén planteando la necesidad de construir un partido político, local en ese caso, pero partido político a final de cuentas para competir. Entonces yo creo que habría que cambiarse esa idea, no solo porque creo que en términos teóricos es equivocada, sino porque además tiene efectos perniciosos, ¿no? Y creo que uno de los efectos perniciosos de pensar que los candidatos independientes, ¿no?, tienen que ser independientes de la política es justificar el tipo de requisitos que estamos viendo en las legislaciones locales, y lo que piden es la separación por parte de los partidos políticos con cierto tipo de antelaciones. Creo que el resultado de esas reglas, es decir, el impedir que políticos que están en un partido luego opten por la vía ciudadana, lo que hace es cerrar aún más el mercado político, porque tenemos un menor número de personas que están en un partido y quizá frente a un proceso injusto deciden ir por la vía independiente, y también lo que está haciendo es afianzar de alguna manera el control que tienen las estructuras partidistas sobre sus propios militantes y sobre sus propios candidatos, ¿no? Entonces, digo, solo abonando un poco a lo que ya se ha dicho sobre el tipo de competencia democrática que nos gustaría tener, sobre el tipo de partidos políticos, yo enfatizaría también esa parte de los efectos que puede tener ese tipo de concepciones que no necesariamente se compadecen con la realidad. Sí, ¿no? Sí, yo coincido. También en otras ocasiones decía que nos hicimos una idea prístina de las candidaturas independientes,
Y ahora sí que como en todo, pues hay buenos noviazgos, hay buenos matrimonios, malos matrimonios, pues habrá buenos candidatos independientes y malos candidaturas independientes, ¿no? Kumamoto pareciera que se volvió el paradigma de los independientes y en esta no le fue también en esta última. Entonces este es alguien muy joven que seguramente estará ahí y seguirá ahí participando. Entonces, pues Rodrigo, pues adelante. Gracias. Pues sí, a riesgo de ser reiterativo, efectivamente es el problema. Pareciera que son vías distintas, ¿no? Vías contrapuestas. O eres candidato independiente y no quieres saber nada de los partidos políticos, o eres un político profesional, entre comillas, y te quedas en tu partido, y si no te hacen candidato porque te aventaron la maquinaria burocrática encima, no te puedes ir a hacer berrinche y salirte e irte de candidato independiente. Antes la idea era, me voy al partido de enfrente. ¿No? Que ahí también había sus bemoles, ha habido intentos por impedir el chapulineo, ¿no? O sea, que no se pirateen candidatos, que además por lo general, ahí sí, el fenómeno es más interesante, porque por lo general los candidatos que se van a otro partido terminan siendo candidaturas exitosas, gobernadores que se han salido, que fue, digamos, en los independientes, el único caso ha sido el del Bronco, que no lo hicieron candidato en un partido y se fue de independiente y les ganó. Tenemos otras experiencias, Quintana Roo, por ejemplo, donde también se pelean unos y se van al partido de enfrente y les ganan. Entonces también las candidaturas independientes tienen y por eso creo yo las restricciones, o sea, tienen como sentido también generar hasta cierto punto un cisma al interior de los partidos, de las burocracias partidistas que controlan las designaciones. Y de saber bueno, si no me postulas, pues yo me puedo lanzar de candidato independiente. Y precisamente por esa militancia que tengo de años, por esas dirigencias que he desempeñado, ¿qué crees? Me voy a llevar a esos que me apoyan si no me haces candidato, ¿no? Precisamente ese es, digamos, un sentido, y eso es lo que han querido, yo creo, evitar los partidos políticos con este tipo de restricciones, sobre todo esta de no ser militante o no ser dirigente de un partido y no te me vayas para allá porque te vas a llevar la base. Perdón, pero los partidos políticos están construidos a base de liderazgos personales. Se institucionalizan, sí, para evitar el caudillismo o los movimientos alrededor de una sola persona, pero a final de cuentas, quien aglutina en muchas ocasiones a un partido político son figuras carismáticas, que están los militantes ahí, digamos, alrededor de ese tipo de figuras, y que la idea es que los partidos las vayan reproduciendo a través del trabajo político y demás. Pero no son, digamos, figuras abstractas donde yo me voy a afiliar a un partido porque pues, no sé quiénes estén en ese partido, pero yo quiero porque me gusta el color, verde, amarillo, ¿no? El color que sea, ¿no? O el color, pues, no es como este color, ¿verdad? Es un poquito más marrón. Entonces, esa es la idea, creo yo, también de las candidaturas, y por eso se han introducido. Ahora, se ha introducido este tipo de requisitos. Algo que me gustó mucho y es difícil escuchar en los juzgadores es el reconocimiento, la autocrítica que se hace. Y creo que es muy importante lo que hace la magistrada cuando nos dice, a ver, es que en este caso, y yo lo leí por ahí, a lo mejor Javier lo recuerda mucho mejor que yo, el que le sabe a todas estas cosas de argumentación, algún autor decía, es que a ver, hay dos formas de argumentar. Es tener una diana, un blanco, y entonces yo disparo y veo la forma en que le doy más al centro. O bien disparo la flecha y luego le pinto alrededor el blanco, ¿no? Entonces parece que así en muchas ocasiones argumentamos. Yo ya sé que le tengo que dar en la torre este requisito, ¿no? Porque así me lo pidió mi magistrado o mi magistrada, ¿no? Y pues ahora, ¿cómo le hago? Pues aviéntate el test de proporción. Y si el test no te funciona, pues vete a otro, vete a la interpretación conforme, o porque hay veces que te dicen, pero no inapliques, ¿eh? Esta no se puede inaplicar, ¿no? Afortunadamente ya puedo decir este tipo de cosas. Sí, a ver, no inapliques. Entonces búscale interpretación conforme, test de proporcionalidad, las que te den para que la cosa salga así. Y en este caso, efectivamente, estamos de acuerdo con el resultado. Pero también debemos estar de acuerdo con el procedimiento y con la forma en la que se llega a ese resultado. ¿Para qué? Para que haya consistencia y no tengamos luego después que dar estos brincos donde decimos, bueno, y aquí, como el principio de la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Que luego muchas veces nos encontramos esa problemática en las sentencias de algunos tribunales, que frente a casos, que es lo que señalaba, frente a casos muy similares, que pudiera justificarse llegar a conclusiones distintas, pero que no nos lo dice la sentencia, porque, y eso es algo muy importante, que también no hay como esa idea en los tribunales, en los electorales, de justificar incluso los cambios de decisión.
Yo recuerdo en la anterior integración, yo trabajaba en sala superior, que a veces nosotros sugeríamos, es que explícitamente hay que decir, abandonamos el criterio. No, mejor. A lo mejor así nadie se da cuenta que había un criterio anterior que ya cambiamos, porque eso implica explicar por qué cambiamos. Y a veces explicar las razones de por qué se cambia es complicado. Finalmente, otro punto que quisiera yo en esta intervención es el tema de regresaría yo al tema del momento para impugnar. A nosotros nos ha tocado ver, la magistrada no me dejará mentir, Arturo, que también en la actividad jurisdiccional, que en muchos casos la estrategia de impugnación de un partido político es, yo ya sé que este requisito es dudoso, pero en una de esas me favorece. Entonces yo me voy, y cuando no salió la cosa como yo esperaba, ya transcurrida la jornada electoral, incluso nos han tocado cosas. Yo recuerdo la impugnación de la asignación de diputados de RP en Chiapas en 2012, una norma expedida desde 2010, que todos los partidos conocían, la impugnaron, y la Sala Jalapa en ese momento, la anterior integración de la Sala Jalapa, declaró inaplicable todo el sistema de asignación de representación proporcional, todo. Utilizó la figura que solamente había usado en ese momento la Corte una vez, la reviviscencia, reaplicó la disposición constitucional anterior en Chiapas, pero era imposible porque todo el sistema de preparación era una cosa fabulosa, es lo que pasó en ese tiempo. O sea, pero los partidos sabían cómo iban a postular, sabían que había que las circunscripciones, y siguen estando mal integradas, porque las circunscripciones en Chiapas, unas tienen muchísimos electores y otras tienen 3. Entonces es una cosa, una pachanga lo que sucede ahí. Y ahí sigue la norma, porque dependiendo de lo que me beneficie, yo sé si lo voy a impugnar o no lo voy a impugnar. Entonces, creo que sí hace falta un ejercicio de reflexión muy importante de cuál debe ser el momento en el que debemos impugnar esa. Por ejemplo, en esa sentencia precisamente de Chiapas, nosotros proponíamos abandonar el tema de la impugnación en cualquier momento. Pero mejor te digo que luego, para otro día. Entonces, insisto yo, hay que ponderar, sobre todo en el electoral. Lo decía muy bien Javier. En el electoral, el tema de la igualdad de las condiciones en la contienda es un principio base. No es formalismo. No es letrismo. No es decir, es que ustedes leen la letra y no se dan cuenta. No, es que en lo electoral, que yo, la magistrada, Arturo, Javier, estemos jugando bajo las mismas condiciones, es fundamental. Porque si a Arturo le dan más dinero que a nosotros porque él solamente impugnó, pero impugnó ya después, cuando todos los demás ya transitamos sobre un mismo esquema, se vuelve muy complicada la operación del proceso, sobre todo en una democracia todavía en consolidación, todavía con profundas desigualdades, con profundas inequidades. No generar ciertas condiciones para un tratamiento igualitario de actores políticos nos puede meter en problemas de legitimidad de las autoridades que surjan de ese tipo de procesos electorales. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, la verdad muy interesante esto. Aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, y también en algunos asuntos, poco insistir en una teoría del precedente judicial, que esto es muy del cómo pero también ya es propio. Jerzy Wroblewski pues ha insistido de las similitudes, por ejemplo, en el precedente respecto de su uso, y hacer hincapié en las distinciones y en las reiteraciones, incluso en algo que yo estoy ahí escribiendo un poco. Los precedentes no son los mismos, hay tipologías, creo ya más o menos identificables, que un precedente no reitera. A lo mejor de 5 elementos que una eventual tesis tenga, estamos retomando 3 y habrá que preguntarlo si reitera en todo la tesis. En la Corte hubo ya una redefinición, entiendo, de que ya no hay tesis, por ejemplo, en acción y controversia, porque el modelo que apelan es al de precedentes y que sea todo el contexto. A mí sí me gustaba que hubiera tesis, no tanto porque me construyera ese requisito, porque ayudaba al que hubiera un rubro, pues, y sin que sea obstáculo para invocar todo el precedente de acción y controversia, y que sería tan vinculante como una tesis que me ayudó a poder saber cuál es el criterio y que pueda ayudar. A mí me da la impresión que el formato que a muchos no les gusta de rubro y tesis, pues es nuestra versión a la mexicana del report. O sea, los norteamericanos, ustedes conocerán muy bien,
pues tienen un tema de, pues son un chorro de precedentes como los reports, los informes, y eso es su semanario judicial de la Federación, y lo invocan y aplican. Me parece que eso ayudaba mucho, y el hecho que ya no exista, repito, sin perjuicio de que sigas invocando toda la sentencia, ayudaba. Yo creo que eso también puede ser utilizable aquí, porque me parece que el electoral sí es muy de precedentes, es estar constantemente y luego se conocen los grandotes, los famosos, pero hay un montón de asuntos que están en una zona oscura en el sentido, no lo digo en un sentido peyorativo, sino que son tantos y tan variados, en el sentido de que tienen, variados no me refiero por contradictorios, sino que tienen tantas aristas o subreglas judiciales que eso se vuelve muy difícil. Pero me permites interrumpir nada más si vemos, por ejemplo, nosotros en los RECs, en la procedencia, no citamos un montón de jurisprudencias, citamos un montón de precedentes, exactamente. Este criterio se sostuvo en el REC tal, en el REC, no hay jurisprudencia o no hay tesis de eso, pero estamos citando el precedente. Y es una manera en la cual ya se han agrupado de alguna manera esos precedentes para cuándo sí y cuándo no. Bueno, ahora le damos la palabra a Raúl con esta vertiente constitucional que la lleva en las venas. Yo, un poquito siguiendo la línea de los que me han antecedido, cuando estaba leyendo las sentencias que estamos comentando, sí quedé un poco desconcertado en cuanto a la aplicación metodológica del test de proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, Javier decía, es que están resolviendo sobre la base de distinciones fácticas del caso concreto. Pero nunca llegamos a los análisis de proporcionalidad en sentido estricto. O sea, no hay una fórmula del peso que se está realizando para valorar, ¿no?, las circunstancias especiales de la restricción frente a las circunstancias especiales de la protección del principio constitucionalmente tutelado, ¿no? De repente estás en un análisis de proporcionalidad y entonces empiezan con un análisis de todas las circunstancias fácticas y dicen, en consecuencia, este requisito es desproporcional porque no es idóneo. Y la idoneidad y la necesidad son requisitos objetivos del test de proporcionalidad, no subjetivos. Las circunstancias del caso vienen en un análisis posterior, ¿no? Y con independencia de si es un tema o no de metodología, de aplicación estricta de distintas visiones de lo que puede ser el test de proporcionalidad, porque no solamente está el de Alexi, ¿no?, o el de algunos tribunales como el Tribunal Constitucional Alemán, sino que hay algunas variantes que han aplicado otros tribunales. Me lleva esto a la pregunta, y me la hacía yo mientras leía esto, precisamente de lo que comentabas, ¿no? ¿Estamos usando la metodología para llegar al resultado, ¿no? O las circunstancias del caso me van a dictar el resultado de la sentencia, ¿no? Y me da esa impresión un poquito, ¿no? Y no es exclusivo del Tribunal Electoral, en la Suprema Corte se ve también a cada rato como de repente el análisis de los requisitos del test de proporcionalidad son más estrictos metodológicamente en unos casos que en otros, y de repente los resultados tienen variaciones sustanciales si se hubiera utilizado el mismo estándar, ¿no? Entonces me genera esa duda, ¿no? Y luego, pues, esa duda, pues, tristemente se alimenta también con, pues, resoluciones muy sonadas contradictorias. Digo, yo sé que no nos toca comentar aquí estas dos resoluciones en relación con candidaturas independientes, pero no puedo evitar mencionar las de Ríos Peter y la del Bronco, ¿no?, en donde en una cuestión de 15 minutos el mismo requisito es interpretado metodológicamente de manera radicalmente distinta, ¿no? En uno dicen súbanlo a la boleta, en el otro, ¿saben qué?, regrésenlo y denle garantía de audiencia, ¿no? Dices, bueno, pues me parece que en eso falta un poquito más de solidez, de poder entender por qué se está utilizando la metodología en cada una de esas sentencias de la manera en cómo se está haciendo, ¿no? No sé si una teoría del precedente ayudaría, ¿no? Porque también luego cuando tienes tantos precedentes es muy fácil seleccionar, ¿no? Y cuando tienes tantas variaciones sutiles en las circunstancias especiales, pues también es fácil decir, pues aplica y no. ¿Por qué? Porque
porque yo decido que este es el que aplica, ¿no? Y entonces eso también te puede ir de alguna manera preconfigurando el criterio para llegar a un resultado determinado, ¿no? Que es lo que un poquito los jueces norteamericanos llaman el cherry picking, ¿no? A ver, dentro de una canasta de cerezas muy grande, pues cuál me gusta, ¿no? Pues todas se parecen, pues agarro esta y esta, ¿no? Y con esas construyo un nuevo precedente, ¿no? Sí, muy interesante lo que dice Raúl. Yo un poco creo que la teoría del precedente lo que hace es obligar a incluso que esa selección no sea tan arbitraria. Incluso hay una discusión entre ingleses y norteamericanos. Los norteamericanos son más como deschongados y pues son más libres, no tan justificados. Los ingleses están más constreñidos por su sistema a escoger. Eso me parece de alguna manera se acerca a nuestro sistema para eventualmente eso, por qué escoger y por qué no. Yo en esta ronda final me gustaría, al margen, como ustedes quieran concluir, pero preguntarle dos cosas que me parecen interesantes. Una, que me parece que la discusión llevó a eso. Una, ¿le ven larga vida al principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad ha sido el estelar en el elenco de herramientas judiciales, predomina. Yo les digo mi postura muy breve, me parece que hay asuntos en los que se presta más para aplicarlo, a otros que no. Y me parece que también, pues, a veces se utiliza con más rigor que en otros. Hay una discusión internacional académica que está, estos autores, Matthias Klatt y Moritz Meister, que precisamente esto que estamos comentando de alguna manera de la viabilidad, de ya tener una decisión y luego justificarla a partir del principio de proporcionalidad, al revés de que pues el método me ayude a resolver, esa discusión está también en el ámbito teórico y son las principales críticas que le hacen a Alexis, que son tema vigente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles dos cosas, y agreguen lo que ustedes quieran, pues siéntanse en la libertad absoluta. ¿Le ven larga vida al principio de proporcionalidad? ¿Deberíamos repensar su uso más justificado, más matizado, seguir deschongados con él o no? Y otra segunda que tiene que ver con el tema de las candidaturas. Bajo su visión, su expertise y bajo estos casos, ¿ustedes qué sugerirían eventualmente quitar, poner, regular más, regular menos, lo que ustedes consideren? Y empiezo con la magistrada, y aquí quiero reiterar que no le invitamos porque sabemos de su entusiasta participación, particularmente en esta escuela, pues ya es de casa, yo ya habría que decirlo, y estamos muy contentos y agradecidos que hayas venido, por favor. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. En relación con esto, si le vemos larga vida o no le vemos larga vida, no sé si la pregunta es si le vemos o si queremos que tenga larga vida, porque la respuesta puede ser totalmente distinta. Coincido totalmente con Rodrigo y con Javier. Una de las piezas fundamentales de todos los procesos electorales debe ser la equidad en la contienda, pero otro que también es igualmente importante es la certeza electoral y la seguridad jurídica, que van muy de la mano y pueden llegar a desquiciar todo un proceso electoral, e incluso dentro de algunos de los debates que teníamos en el Pleno durante los pasados procesos electorales, en relación con candidaturas independientes y con todo este tema de los requisitos, sí me acuerdo que en algún momento decíamos, bueno, es que con esto igual a lo mejor si ahorita no se atiende, por ejemplo, atendiendo a esta preocupación de en qué momento pueden llegar a impugnar, en cualquier momento podemos entrar a revisar esto, ya sabían de la convocatoria porque pues están recabando apoyo, no puede ser que hasta ahorita me salgan con que este otro requisito no lo habían visto. Decimos, bueno, es que también podemos estarnos enfrentando al escenario de que si no lo revisamos ahorita, vamos a estar revisando una posible anulación de la elección porque no se revisó en este momento. Entonces, es un entramado muy complejo la revisión de todas estas normas. En relación específicamente con tu pregunta, ¿le veo larga vida? Sí, totalmente. Porque a final de cuentas es una herramienta que sí nos permite maniobrar mucho con las resoluciones y no necesariamente en este tipo de asuntos en los que sabemos a dónde le vamos a tirar para ver cómo se va a resolver el asunto, sino a veces realmente con los equipos nos sentamos y es, bueno, a ver, por acá lo veo, pero a veces hasta que estás arrastrando el lápiz es cuando te das cuenta, porque hay asuntos que son muy complejos, muy complicados de resolver, y hasta que estás arrastrando te das cuenta de si sí da para un lado o da para el otro, porque la argumentación te va llevando. Entonces, sí creo yo que va a tener larga vida.
creo que es nuestra labor como tribunales irla acotando, ir sentando consistencia. En la sala hemos tratado de ser muy consistentes con todos nuestros precedentes e incluso sentar las diferencias cuando hay diferencias. Aquí en estos asuntos que nos pasaron a revisión incluso sí hay alguno en el que se desmarcan del precedente que tenían en sentido contrario, y creo que eso es muy sano porque se dan las razones por las cuales hay diferencias entre un asunto y otro. Pero tenemos que ir avanzando, no solo a sentar estas consistencias en si te llega A, va a salir A, sino en la metodología por la cual va a salir A cuando te llega A. Que eso me lo llevo de tarea, la verdad es que no lo había reflexionado hasta que estaba aquí en esta mesa. Y en relación a alguna posible propuesta, bueno, yo insisto, creo que lo más necesario es que ni siquiera podemos hacerlas aquí nosotras, y seguramente podrán ser tomadas en cuenta, pero urge sentarse con las personas que aspiraron a una candidatura independiente, escucharles y saber cuáles fueron sus principales inquietudes, y no solamente aquí en la Ciudad de México, en todas las entidades federativas, para también ver la posibilidad de establecer a lo mejor criterios generales en la LEGIPE, pero sí dejar la libertad configurativa en cada una de las entidades para que aterricen bien a cada una de las sociedades los requisitos en específico. Lo que sí creo en relación con las candidaturas independientes que podríamos hacer es pedirle, o no sé si incluso esto se puede hacer vía el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la legislación, pero lo que creo que sería maravilloso es que las autoridades administrativas electorales emitan los lineamientos con mucha anticipación. Tenemos la previsión constitucional de que no puede haber modificaciones legislativas 90 días antes del inicio del proceso electoral, pero eso no le aplica a los lineamientos. Entonces vemos que los lineamientos a veces se están emitiendo, bueno, no a veces, se emiten durante el proceso electoral, y entonces muchas veces no dejan que la ciudadanía, en este caso, quienes aspiran a la candidatura independiente, tomen previsiones suficientes. Creo que sería muy bueno que también esta norma aplicara para los lineamientos, o al menos nosotros en la sala me acuerdo que sí tratamos de ser enfáticos y pedirles a las autoridades locales de la circunscripción que de ser posible nos ayudaran emitiendo esto con suficiente anticipación, y en la mayoría de los casos así fue, y ayudó muchísimo a limpiar el proceso porque teníamos las impugnaciones desde antes de que iniciaran ya los actos reales de los actores políticos en el proceso electoral, y entonces eso daba mucha más certeza en toda la circunscripción. Creo que esto vale la pena tratarlo con todas las autoridades administrativas locales para tener claras ya las líneas con las que se va a jugar, y si no hacen estos cálculos fríos de lo tiro ya después porque no me convino, que ahí también depende mucho de la voluntad política y el talante democrático de quienes estén en la contienda, pues podremos tener procesos mejores. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho, muy interesante lo que dices, porque incluso, pues, un poco recapitulando lo que dicen, habría falta de repensar un poco el tema de los lineamientos. Yo en otras ocasiones, en otros temas, por ejemplo, en tema de fiscalización, a mí me parece, y ya la ley prevé acuerdos, por ejemplo, ya muy claros entre las autoridades hacendarias y la electoral. Por ejemplo, yo proponía alguna vez en otro evento que, por ejemplo, la utilización de las tarjetas que finalmente pasan por el sistema financiero, está permitido, es válido, pues que avisaran, ¿no?, cada partido que va a utilizar. Y eso es vía reglamentaria. Creo que me parece cubriría, ¿no? Ya hay una doctrina amplia en amparo sobre la facultad reglamentaria, en acción y controversia, y que se ha retomado en electoral, y creo que eso es, lo relaciono porque luego desaprovechamos esas herramientas, creo que puede ser muy útil ahí, con claridad, que tendría tal vez la inmediatez y cuidando los límites de la facultad reglamentaria, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, magistrado, de verdad, de tenerte, es un gustazo. Y ahora, pues estas dos preguntas y lo que tú quieras agregar, Javier, un poco el tema del principio de proporcionalidad, y que hay algunas pues ideas o propuestas sobre el tema de las candidaturas independientes. Híjole, yo creo que, mira, del primer tema yo estoy totalmente de acuerdo con la magistrada. No creo que una pregunta es si queremos que siga o si va a seguir. Yo tengo la impresión de que el test, digamos, se ha popularizado tanto no solo en México, sino en prácticamente todas las democracias constitucionales, que sí es algo que ya llegó para quedarse
un buen rato, ¿no? Yo tengo más dudas sobre las bondades, digamos, como metodología, con pretensiones universales, ¿no? Porque sus defensores lo que nos dicen es eso, que el test sirve para analizar todas las restricciones. Tú mencionabas ahorita a un autor, a Klatt. Bueno, pues Klatt sostiene que incluso en conflictos de normas competenciales se puede utilizar una suerte de ponderación o de test de proporcionalidad. Y a mí me da la impresión de que en temas como las competencias, ¿no? Digamos, las controversias constitucionales, por supuesto, y en muchas cosas de electoral, yo creo que lo que estamos viendo, sobre todo recientemente, es que hay como una suerte de menosprecio a las reglas, ¿no? Y lo que queremos es verlo todo como si fueran principios que tienen que ser maximizados a partir de las circunstancias fácticas y jurídicas, y que lo que nos generan, pues sí son estas resoluciones que no son del todo compatibles. Dicho lo anterior, y dado que creo que vamos a estar un muy buen rato con el test de proporcionalidad, yo ahí sí lo que enfatizaría, y creo que lo decía muy bien Raúl, es sí lo que tenemos que pedir es una aplicación muy consistente del test, ¿no? Y sí creo que en estas 3 sentencias no tenemos ni un solo ejemplo donde el test se aplique bien y se diga, a ver, idoneidad es, ¿no?, que la medida sea apta para cumplir con esta finalidad claramente establecida. Y necesidad es que no haya otra alternativa igualmente idónea y menos restrictiva. Y en la ponderación ahí sí vemos las circunstancias fácticas. Lo que vemos es mucha retórica del test de proporcionalidad. De repente las referencias a elementos fácticos o normativos que no quedan del todo claro cómo se articulan, y luego una decisión. Yo creo que sí tendremos que pensar que tenemos que ser muy consistentes con el uso del test, porque si no pasa lo que decía Rodrigo, ¿no? Pues más bien lo que pasa es que tiramos la flecha y luego dibujamos el circulito, ¿no? Creo que en materia electoral, y eso de verdad yo estoy convencido, la claridad de las reglas es muy importante. Yo por eso también pensaría que el momento ideal para impugnar las reglas es o en acciones, digamos, antes de que se apliquen, o si no en la convocatoria, ¿no? Porque sí es importante que, si estamos en un escenario de competencia, los competidores tengan claridad de las reglas. Yo siempre, ¿no?, cuando lo discuto con colegas, con alumnos, digo, bueno, es que esto de cambiar las reglas ya cuando terminó el partido, ¿no?, pues es como en el fútbol, ¿no? En el medio tiempo. Si en el medio tiempo, o cuando terminó el partido, o ya cuando terminó la temporada, ¿no?, a los equipos les decimos, oye, ¿sabes qué? La victoria ya no vale 3 puntos, ya nada más vale 2 puntos. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues que igual el campeón de la liga cambia dependiendo de si son 3 puntos o si son 2 puntos. El caso, y yo creo que los asuntos, por ejemplo, de asignación de representación proporcional son el mejor ejemplo, ¿no? Tú la regla ex ante la puedes ver bien, y ya aplicada por muchísimas circunstancias en el caso concreto, ¿no?, te puede generar resultados muy diferentes de cómo ha pasado en el pasado. Si tú cambias la regla de asignación en el momento que ya tienes resultados, en los hechos estás definiendo quién es el ganador. Y eso es extraordinariamente problemático, ¿no? Y lo último que diría, y también para sumarme a la propuesta que hacía la magistrada, yo creo que sí es también muy importante escuchar las voces de los competidores, de los candidatos, de los partidos políticos, ¿no? Y creo que la sentencia, ¿no?, bueno, la segunda sentencia que discutimos sobre el plazo de los 30 días es un gran ejemplo de lo que puede pasar en sede judicial cuando no tenemos la menor idea de qué es lo que pasa, digamos, en la realidad. El voto minoritario, ¿no?, en la segunda sentencia, dice que el plazo de 30 días para recolectar el 3% de firmas del Padrón de Puebla, que creo que eran algo así como 130,000 firmas, sí era razonable. Y el argumento que hace la minoría es el siguiente. Como el INE ya me dijo que en promedio, ¿no?, un candidato independiente tarda 4 minutos en capturar los datos, ¿no?, de una persona que quiere dar el apoyo, ¿no? Solo son 4 minutos. Eso quiere decir que cada auxiliar, ¿no?, puede juntar algo así como 15 firmas en 1 hora. Y si trabaja 8 horas diarias, puede juntar 120 firmas. Y como puede juntar 120 firmas por día, puede juntar 3,600 firmas en 30 días. Y si tú divides, ¿no?, los 130,000 entre los 3,600, sale que solo necesitas 37 personas para poder lograr el mínimo, y por eso es razonable. Digo, ese razonamiento, digamos, en términos lógicos y abstractos, pues es defendible, pero no se compadece con la realidad. O sea, cuando vemos el número de firmas que genuinamente pueden capturar los auxiliares en promedio,
si bien nos juntarán una firma al día por auxiliar. ¿Por qué? Porque los auxiliares no son trabajadores de tiempo completo, son personas que simpatizan, son personas que no trabajan los 30 días del periodo, son personas que llegan y apoyan algunos días sí, algunos no, algunas horas y algunas otras no. Entonces yo creo que si pensamos, por ejemplo, en las reformas que serían necesarias, yo pensaría, uno, yo creo que sí hay que bajarle en general al tema de los requisitos. A mí quizá no me gustaría una regulación homogénea, ¿no? Coincido ahí también con la magistrada, pero quizás sí lo que podríamos pensar es en ciertos topes, ¿no? O sea, quizá a nivel constitucional sí podríamos decir, oye, a ver, no puedes pedir más de este porcentaje, si quieres pedir distribución geográfica, tiene que ser algo como muy mínimo, porque yo también estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que aquí lo importante es garantizar que haya muchas alternativas que compitan y que la ciudadanía elija, ¿no? Yo no creo que el requisito de competitividad ex ante sea una finalidad constitucionalmente válida. Yo creo que limitar el número de competidores debería principalmente buscar, ¿no?, que las elecciones sean manejables, ¿no? O sea, sí es cierto que tener una boleta con 1000 candidatos es algo que no podemos tener y que sería súper difícil de implementar para el INE o para los soples. Entonces sí creo que tendríamos que pensar más como en ese tipo de finalidades, digamos, como muy prácticas y de organización, separar el registro del acceso a financiamiento o a medios de comunicación, generar un mercado abierto y luego que sean los electores. Ahora, ¿cómo diseñamos esas regulaciones? Yo creo que ahí sí necesitamos los testimonios, la experiencia, la evidencia empírica de quienes han participado, porque solo creo que de esa manera vamos a genuinamente poder diseñar reglas que garanticen, ¿no?, esas condiciones, digamos, mínimas de operación, pero que al mismo tiempo hagan que las candidaturas sean reales y viables, y no como, yo creo que por eso esas 3 sentencias que distribuyeron y que estamos discutiendo son muy buenas, porque sí muestran, pues, esa vocación de los propios partidos políticos por poner barreras que hacen muy difícil, ¿no?, la entrada de los competidores. Ya olvidemos de todo lo demás. Sí, las famosas letras chiquitas, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Javier, la verdad, muy interesante esto, pues nos llevamos eso, ¿no? Cómo establecer requisitos y a lo mejor un esquema de mínimos que la Constitución pudiera establecerse y poder construir a partir de eso. Entonces yo pensé que a lo mejor el principio de proporcionalidad le iba a ir un poco más mal en esta mesa, pero bueno, pues Raúl, tú que eres un crítico de casi todo. Mira, a ver, respecto al test de proporcionalidad, creo que es lo menos malo que hemos encontrado, ¿no? Como dicen algunos autores, e incluso podríamos citar al propio Dworkin, cuando estás ante esos casos difíciles, es prácticamente imposible que el juez no imprima su moralidad personal y subjetiva en la decisión del caso, ¿no? Entonces, como dice Posner, construyes de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lo que decías, Rodrigo, hace un rato, ¿no? Aventamos la flecha y pintamos el círculo, o pintamos el círculo y vemos dónde cayó la flecha, ¿no? Eso es inevitable. Me parece, sin embargo, que el test de proporcionalidad dentro de ese mar de opciones subjetivas es lo que más trata de racionalizar la decisión judicial. No obstante, dicho esto, yo creo que por lo menos en materia de justicia electoral, no quiere decir que en otras materias no sea necesario también, yo creo que es necesario construir una teoría de la argumentación jurídico-electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un galimatías de principios y reglas que interactúan entre sí, que entran en colisiones constantes, y no parece existir una claridad de cómo el operador jurídico tiene que resolver esos conflictos, ¿no? Hay ocasiones en donde tienes un conflicto entre 2 reglas y aplicas proporcionalidad de todos modos cuando no tendrías por qué resolverlo de esa manera, ¿no? Ni tampoco hay una claridad de cómo dilucidar los conflictos entre principios y reglas o entre principios entre sí. Ni tampoco tenemos una claridad sobre otro tema que también toca hasta el propio Alexi y la gran mayoría de todos los teóricos sobre la proporcionalidad, que es el tema de los principios de prevalencia incondicionados, ¿no? A ver, hay ciertos principios constitucionales que tienen más peso que otros, ¿no? Yo sé que nuestra teoría clásica, ¿no?, la Suprema Corte ha dicho que todas las normas constitucionales tienen el mismo peso y que por lo mismo se tienen que armonizar unas con otras. Eso sabemos que no es cierto,
¿no? Hay ciertos requisitos establecidos en la Constitución en relación con, por ejemplo, requisito de acceso a ciertos beneficios, etcétera, que no tienen el mismo peso que el principio de equidad en la contienda electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que ir construyendo, ¿no? Primero desde el punto de vista teórico y después desde el punto de vista judicial, ya pretoriano, con la aplicación de esas metodologías en cada caso, una verdadera teoría de la argumentación jurídica en materia electoral que prevea desde un inicio cuáles son esos principios de prevalencia incondicionado, en cuyo caso tal vez una metodología de escrutinios estrictos o intermedios podría ser mucho más útil para resolver el tema que un test de proporcionalidad, que básicamente pues está en un nivel de razonabilidad entre principios de igual jerarquía, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese sería el primer gran tema que habría que abordar, ¿no? Con independencia de lo que ya hemos apuntado, y no voy a repetir sobre pues, los ajustes que tiene que haber necesariamente a un sistema que está terriblemente sobreregulado y que genera muchos impedimentos de acceso, ¿no? Sí, y de candidaturas independientes tal vez a lo mejor eso, desregular un poco menos. Pues muy interesante este tema. Me parece que este tema del peso de normas constitucionales mayor que otras, creo que hoy como nunca en México empieza a discutirse a partir de en otros temas, no en el electoral, pero en el tema de la Guardia Nacional. Al final tuvo un resultado distinto y ahí creo que pues ya ha habido pronunciamientos, nos hacen recordar a Autobachov, qué normas pudieran prevalecer. A mí me parecería que urge en la Constitución que se estableciera con claridad que sí se pueden revisar en los procedimientos de reforma constitucional. Eso creo que lo tienen muchas constituciones, Colombia, Chile, y eso creo que ha estado ausente en la discusión tan solo mismo y que deberíamos de incorporarlo en la agenda mexicana. Bueno, pues ahora toca el turno a Rodrigo, por favor, una parte conclusiva sobre pues el principio de proporcionalidad, si tendría viabilidad y un poco recomendaciones sobre pues, una posible reforma a las candidaturas independientes. Voy a ser reiterativo porque ya lo han dicho la magistrada Javier, Raúl. A ver, el tema, yo creo, del principio de proporcionalidad es que la sala superior, los tribunales en general, no han construido, sobre todo la sala superior, una doctrina propia. Pueden modalizarlo, tropicalizarlo, que es el caso del tribunal alemán, pero aquí unos leyeron a Alexi, otros leyeron a otro, y entonces como que cada secretario en cada ponencia se hace a lo mejor algún secretario le hace ahí alguna corrección y dice, oye, no, espérate, es que aquí no va esto, pero no hay una doctrina integral, jurisdiccional, que el tribunal nos diga, según el tribunal como órgano, ya no como 7 integrantes, o en las salas regionales 3, o sea, decir, esta es la forma en la que nosotros apreciamos el test. Más allá de que podamos coincidir o no, de que si está bien o está mal, pero eso daría como más consistencia a las resoluciones. Pero ya sabemos que el tribunal tiene un test en el que lo hace de esta forma y bueno, ya vamos caminando por ese sentido. Pero seguimos un poco en esta inconsistencia de resoluciones, en esta confusión de algunos conceptos, en fin. Pero yo creo que sí, es la forma en la que mejor hemos, y sobre todo como que ha caído bien en lo electoral, por la diversidad de factores que juegan dentro de un proceso electoral que son distintos a veces entre partidos, entre candidatos, entre un municipio y otro, entre una gubernatura y otra. A lo mejor este contenido de elementos fácticos que permite el test le ha dado como una salida medianamente racional a la resolución de ciertos conflictos. Por eso yo creo que sí se debe quedar, pero sí hay necesidad de depurarlo, de ajustarlo, mediante, creo yo, una doctrina jurisdiccional por parte del tribunal. En relación con el tema ya de las candidaturas independientes y precisamente en el tema que señalábamos desde el inicio, del momento en el que se deben impugnar y de la forma en que esto afecta el principio de seguridad, y yo recordaba otro principio que ha estado ya muy en desuso últimamente en los tribunales, que es el de definitividad de las etapas, que es una variación del principio de certeza, que es como una subespecie del principio de certeza. El problema de tener la posibilidad de que impugnemos cuando se nos ocurra es que estamos afectando la definitividad de las etapas del proceso. Y eso genera alteraciones en el principio también de equidad en la contienda. Entonces,
creo que sí es muy importante, y esto quizá podría solucionarse un poco a través de relajar una figura procesal que quizá aquí no sea tan relevante, que es la del interés jurídico o la del interés legítimo. Porque también hemos tenido ese tipo de problemas. Si llega alguien que se le ocurrió, porque hoy en la mañana se levantó y quiso ser candidato independiente y ya vio la convocatoria y va a una sala o a un tribunal local, en el tribunal local lo más seguro es que le digan: oye, pero es que tú no te has inscrito. O sea, inscríbete. Y a lo mejor se inscribe, trata de conseguir los apoyos, espérate, pero todavía está corriendo la etapa de recolección de apoyos. Espérate a que te diga la autoridad electoral que no. Le dicen que no y entonces ya transcurrió todo y entonces resulta que sí tenía razón. Entonces, pues denle 15 días más. O denle otros 30 días. Oye, espérate, pero yo me quedé fuera. Yo, el otro aspirante, pero no lo impugné. Entonces a mí también me vas a dar los 30 días. Bueno, entonces, y empiezan estas construcciones para tratar de dar una salida más o menos coherente, ¿no? Entonces quizá si relajáramos y si también precisáramos, porque ese es otro tema, las salas, el tribunales locales, han sido poco consistentes en el tema del interés o de la afectación de un acto de autoridad al momento de su emisión o al momento del primer acto de aplicación. En otras materias, en amparo es un poco más, digo entre comillas, un poco más claro este tema de la norma autoaplicativa, heteroaplicativa, y si tienes 30 días o lo puedes hacer con 15 días de su aplicación, etcétera. Pero aquí no hemos encontrado una vía, digamos, más o menos adecuada para fijar el momento claro en que un acto afecta, o aunque no afecte, lo puedes impugnar porque tú tienes la aspiración legítima de registrarte como candidato independiente. Entonces prefiero que ahorita, aunque no te hayas registrado, me impugnes la convocatoria y yo, tribunal, te diga que no. Y es más, le voy a dar efectos generales a todos porque nadie se ha registrado, nadie ha firmado nada. Entonces, órale, todos vengan y jueguen exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, creo que ese sería... yo también creo que hay que abaratar el costo abaratar en el sentido de los requisitos, ¿no? Sí hay que bajarle fundamental. A mí me gustaría más que los plazos, los porcentajes. Creo que los porcentajes siguen siendo elevadísimos. Sé que la Corte ha dicho que no son comparables partidos y candidatos. Yo tengo mis dudas acerca de esa afirmación, porque a final de cuentas los dos son formas de participación política. ¿Sí? Y además muy similares, porque ya lo decía Woldenberg por ahí, aunque él no está de acuerdo con las independientes, tienen una estructura, tienen una plataforma, tienen una serie de requisitos que los hace prácticamente muy similares. Entonces, si para construir un partido político necesitas el 0.26% del padrón, ¿por qué para postularte una candidatura necesitas el 2% si es la presidencial? Entonces, como que no hay coherencia entre el 1%, no hay coherencia o concordancia entre una y otra. Entonces, yo creo que por ahí también deberíamos avanzar. Y en el tema de la facultad reglamentaria, yo creo que también el problema es que ahí, y nuevamente, pues soy crítico del tribunal, el tribunal, la sala superior, sobre todo esta integración ha sido poco considerada con la facultad reglamentaria del INE. Ha habido decisiones muy complicadas donde ha, cortado de tajo disposiciones reglamentarias que tenían un objeto y una finalidad muy clara, bajo una interpretación en muchos casos demasiado estricta. O sea, ahí también vemos ese ir y venir. En ciertos casos soy muy abierto a ciertas interpretaciones, pero en otras me cierro tremendamente, ¿no? Entonces creo que sí, la facultad reglamentaria en materia electoral es muy importante. Y debemos de ser más considerados con esa facultad, obviamente dentro de los límites y de los estándares adecuados, pero sí el INE debemos respetar mucho más esta facultad que tiene de reglamentar ciertas cuestiones. Y ya para finalizar, creo que es fundamental escuchar a los aspirantes, a quienes fueron aspirantes que ya habían obtenido un curul, que fue el caso de Cloutier y de Pedro Kumamoto, y que ahora no llegaron. Pero también hay que escuchar a la autoridad electoral, ¿no? La forma en la que tuvo que procesar la autoridad electoral las miles y miles de peticiones de gente que literalmente se levantaba, y además, y nosotros, el tribunal también. A mí me tocó en su momento gente que impugnaba el requisito, por ejemplo, de abrir una cuenta de banco. Y eran impugnaciones tras impugnaciones tras impugnaciones. E incluso eran determinaciones que emitía la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y hubo por ahí algún intento de la sala de revocarlo y decir que no, que tenía que ser el Consejo General del INE el que diera respuesta a ese tipo de peticiones. No puede ser. O sea,
cuestiones tan formales, no me presentaste tu cuenta de banco, no me designaste a los fulanitos que iban a administrar, no constituiste tu asociación civil, que ese requisito sí se me hace a mí muy extraño, pero bueno, ese tipo de cosas, pues también la autoridad electoral tuvo que desahogar gente que llegaba el día del vencimiento del plazo a decir, no, es que no pude juntar todo. Bueno, a ver, ¿cómo te explico, no? Entonces, creo que sí, tanto aspirantes como candidatos que se quedaron en el camino y la autoridad electoral, administrativa electoral, sí nos pueden dar una visión mucho más clara de cómo se procesa. Incluso, por ejemplo, fue el caso del tema del Bronco, la utilización de la app, o sea, cómo funcionó. O sea, había que tener perfectamente claro para resolver ese tema cómo funcionaba la app, los tiempos, la georreferenciación de los registros, en fin. Creo que sí hay mucha tela todavía de donde cortar en este tema de los independientes. Y pues muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes y sobre todo en el Día de la Mujer que contemos con la magistrada. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rodrigo. No, un gusto escucharte. A mí creo que el tema yo también coincido contigo, de que mucho del problema de los partidos políticos con candidaturas independientes es poner un porcentaje que de antemano fuera menor al que se le pide a los partidos políticos. Si hubiera un poco esa política legislativa, sí allana muchos de las impugnaciones, porque eso fue el tema que incluyó. Y está muy bien incluir el tema de las autoridades electorales administrativas, Cierto, sí. porque el app para registrar los apoyos ciudadanos nace precisamente ante la posible avalancha de solicitudes que se podían volver inmanejables, ¿no? Pues esto ha sido todo en esta mesa, ha sido un enorme placer haber escuchado a todos los invitados y me parece que muy seguramente encontraremos una cierta guía, un cierto camino para una eventual serie de cambios. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mesa.